Movimiento armónico simple. Características cinemáticas y dinámicas. Vamos a hacer este primer apartado de esta pregunta teórica y para aquellos alumnos que aún no tengan claro el modelo del movimiento armónico simple, es necesario que acudan a la teoría que está explicada para así reforzar algunos conceptos. Nosotros vamos a partir de la idea fundamental del modelo del movimiento armónico simple. Esa idea fundamental era un sistema que está compuesto por una partícula que vibra y lo hace entre dos posiciones distintas. Ese movimiento de vibración lo podíamos expresar por medio de funciones que llamamos armónicas o periódicas, como eran el seno y el coseno. Y el motor que hace que esa partícula vibre entre una posición extrema y otra es lo que llamamos o definimos como una fuerza central. Así que nuestro movimiento armónico simple sería un movimiento de vibración descrito por funciones periódicas o armónicas, como seno y coseno, y hay una fuerza central que es la que hace que la partícula o el sistema se mueva entre dos posiciones distintas, pero siempre alrededor de un punto que llamamos el punto de equilibrio. También veíamos que se podía proyectar el movimiento, digamos, vibratorio armónico en una circunferencia. Vamos a imaginar una circunferencia en la que proyectaríamos ese movimiento. Tenemos un eje X, un eje Y. Vamos a suponer que arrancamos nuestro movimiento desde este punto de aquí que estamos marcando. Pasado un tiempo, nuestra partícula se movería, vamos a suponer que este va a ser el sentido, a lo largo de nuestra circunferencia. Podemos ver que se mueve y llegado a ese punto, podemos tomar como referencia el ángulo que ha barrido desde la posición de inicio hasta la posición en la que se encuentra. La velocidad que tendríamos que tener en cuenta es la velocidad angular, que también llamaríamos frecuencia angular. Así que el producto de la frecuencia angular o velocidad angular por el tiempo me daría cuánto es el ángulo que ha barrido esta partícula. Una vez que tenemos esto, podemos ver que habría que descomponer este vector que tenemos aquí en dos componentes, una componente en el eje X y otra en el eje Y. Y podríamos describir las proyecciones de esta partícula que se mueve en el eje X y en el eje Y en función de las funciones armónicas que decíamos. Así que las posiciones para el eje X y para el eje Y nos quedarían de la siguiente forma. Para el eje X sería A, que es la amplitud de movimiento que coincide en la proyección de la circunferencia con el radio de la circunferencia. Pues sería A por el coseno del ángulo barrido. Recordemos que esto sería el cateto contiguo de este ángulo. Para el eje Y tendríamos A por el seno del ángulo de barrido. Si además, en vez de partir de la posición esta que partíamos de inicio, hubiésemos partido de cualquier otra, podríamos tener en cuenta, en la función seno o coseno, un ángulo inicial que llamamos desfase. Y las expresiones que se podían obtener eran para X, pues A por el coseno de omega t más phi, siendo este el desfase, o Y es igual a A por el seno de omega t más phi. Nosotros vamos a imaginar que nuestra oscilación tiene lugar en, digamos, vamos a considerar lo que sería el eje Y. Vamos a quedarnos con esta proyección de aquí. Entonces, marcaríamos esta como nuestra ecuación para el movimiento armónico simple y vamos a ver cómo se obtendría la velocidad y la aceleración. Tenemos que ver las características cinemáticas, es decir, posición, nos quedamos con esta, velocidad en esta dirección, y aceleración. Para obtener la velocidad sabemos que sería la derivada de la posición. Así que la velocidad sería la derivada de y con respecto de t, que es la variable, y el resultado que obtendríamos sería a por omega por el coseno de omega t más phi. Hay que aplicar la regla de la cadena a lo que tenemos dentro del paréntesis. Si además derivamos la velocidad con respecto del tiempo, tendríamos la aceleración. La aceleración era la derivada de la velocidad con respecto del tiempo y derivamos esta expresión de aquí con respecto del tiempo y se obtiene menos a por omega al cuadrado por el seno de omega t más phi. Vemos que volvemos a aplicar la regla de la cadena y si prestamos un poco de atención, recordemos que esta aceleración se podía expresar en función de la misma ecuación que teníamos de partida, porque la función periódica es la misma, es seno. Así que podemos decir que la aceleración es igual a menos omega al cuadrado por i
Esta igualdad nos va a servir cuando queramos hacer el estudio dinámico de este modelo. Sabemos que la fuerza, según la segunda ley de la dinámica, es igual a la masa por la aceleración. Así que la fuerza que hemos llamado fuerza central, que es la que hace que la partícula se mueva entre dos posiciones, ha de ser igual a la masa de la partícula por la aceleración que sufre esa partícula. Pero, ¿cuál es su aceleración? Bien, acabamos de ver que la aceleración se puede expresar de esta forma, así que sustituyendo tendríamos que la fuerza va a ser igual a menos la masa por omega al cuadrado por i. Y algo muy importante, nosotros podemos escribir de aquí dos factores que son constantes, que serían la masa de la partícula que vibra y la frecuencia angular con la que vibra. Así que este producto de m por omega al cuadrado es constante. Por lo tanto, podemos escribirlo como una k. Si hacemos esto, podemos escribir esta ecuación que tenemos aquí de la siguiente forma. F es igual a menos k por i. Es la definición de una fuerza central y es lo que se conoce como ley de Hooke cuando la aplicamos a resortes mecánicos. Así que vemos que efectivamente la fuerza, la naturaleza dinámica del movimiento sería una fuerza central. Pasamos a la segunda cuestión. Dice, razone si es verdadera o falsa la siguiente afirmación. En un movimiento armónico simple, la amplitud y la frecuencia aumentan si aumenta la energía mecánica. Para ello lo que vamos a hacer es tener en cuenta la expresión que acabamos de dar para K, m por omega al cuadrado, y además cuál era la energía mecánica de un oscilador. La energía mecánica, que es la suma de la cinética y la potencial, era igual a 1/2 por K por la amplitud al cuadrado. Claro, si sustituimos K por el valor que tenemos aquí, podríamos reescribir la ecuación como la energía mecánica es 1/2 de m por omega al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Y ahora debemos ver si es cierto o no que si aumenta la energía mecánica han de aumentar la frecuencia y la amplitud. Aparentemente la respuesta sería que sí, pero esto es muy importante. La frecuencia angular es inherente, es propia del oscilador. Por eso aquí hemos considerado que este producto era constante, es decir, el oscilador tiene una masa determinada y vibra con una frecuencia determinada. Por lo tanto, la frecuencia angular es propia del oscilador y no cambia por definición. Por otro lado, la energía mecánica depende del cuadrado de la amplitud. Además, es una relación directamente proporcional. Por lo tanto, si aumenta la energía mecánica, necesariamente debería aumentar la amplitud. Lo que pasa es que aumentaría en menor medida porque depende del cuadrado. Así que podríamos decir que la energía mecánica es directamente proporcional al cuadrado de la amplitud de la oscilación y por lo tanto, si aumenta la energía mecánica, tiene que aumentar la amplitud. Esta segunda parte que nos proponían sí que sería cierta.